Cordial saludo, mi nombre es Ana Milena Durán Devia, sea la Plata Huila. A continuación voy a dar respuestas a las preguntas de la tarea 1, que es explorar la actividad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. La primera pregunta es: explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades. En su respuesta mencione 3 recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Los tipos de actividad microbiana en un ecosistema dependen principalmente de las especies que existan en el lugar, del tamaño de la población y del estado fisiológico de los microorganismos en dicho lugar. La velocidad de las actividades microbianas en un ecosistema, si un ecosistema está determinada por nutrientes y condiciones de crecimiento que prevalecen en el ecosistema, como en el caso de la temperatura, el pH, las condiciones osmóticas, en el contexto del hábitat natural, como el tipo y las proporciones de los diferentes organismos presentes, o las ocasiones físicas y químicas sean prácticamente imposibles de reproducir y mantener durante largos periodos en el cultivo de laboratorio, debido a que la concentración de los recursos disponibles en los cultivos de laboratorio sea mucho mayor que en la que hay en la naturaleza. ¿En qué consiste una actividad microbiana? Bueno, entonces, pues una actividad microbiana está formada por las poblaciones de células que viven en asociación con otras poblaciones en la naturaleza. Estas cumplen un importante papel en el ecosistema, como los procesos de descomposición que otros organismos se ven beneficiados, es decir, el ciclo de vida de todos los seres que empiezan por ellos. La tercera dice: ¿por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? Bueno, entonces el éxito de las poblaciones dependen de la riqueza de las diferentes poblaciones existentes en el mismo hábitat, lo cual ayuda a que haya diferentes cualidades y características que pueden ayudar o no a su proliferación y la abundancia de especies en la comunidad. Es decir, que la proporción de cada especie en esta se debe tener en cuenta, que de acuerdo a las distintas características, esas poblaciones pueden variar de cantidad, y lo que antes fuese una ventaja, si hay disminución de esas poblaciones, puede convertirse en desventajas. Bueno, la cuarta dice: sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Entonces, pues aquí yo hice pues un mapa de ideas de los microorganismos. Son muy importantes en los ecosistemas, en el que el ser humano, ya que tiene funciones, y ya sea por proteger o descomponer materia orgánica. Entonces ahí ya está pues como este ciclo de vida de descomposición, y pues que ya pues adquiere para una materia orgánica. Explique el concepto
Explica el concepto de microambiente empleado el ejemplo de microambiente de oxígeno en la Tierra. Entonces, pues ahí hay un ejemplo que puse. Entonces, un microambiente es un espacio limitado en el que se reproducen las condiciones que requieren algunos microorganismos, ¿no?, para desarrollarse y vivir. En el caso del oxígeno, en la Tierra, en una partícula de tierra se logró demostrar que la concentración de oxígeno está más presente en la parte superficial, menos ahí, mientras que en el centro de la partícula de tierra es prácticamente anóxico, sin presencia de oxígeno. Esto quiere decir que los organismos anaerobios estarán presentes al interior de la partícula, los aerobios en la parte superficial, consumiendo la mayor cantidad de oxígeno posible, y las bacterias aerobias las bacterias aerobias facultativas pueden estar presentes en todas las partes de las partículas. ¿Por qué se le da competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorecen cooperar? Bueno, pues estas competencias se dan por un recurso de hábitat y sus diversos factores, como la tasa de capacitación de nutrientes, la tasa metabólica inherentes y en última instancia la velocidad de crecimiento en su cooperación. Entonces aquí vemos estos dos ejemplos, estado normal y las alteradas. Bueno, entonces sería explique con un dibujo o esquema propio de descomposición de los suelos con vegetación, teniendo en cuenta los microorganismos. Entonces, descomposición de los suelos con vegetación, yo lo hice pues en forma de esquema. Entonces tenemos la materia mineral orgánica cerca del 40% de volumen del suelo, la materia orgánica al 5%, aire, agua alrededor del 50% y microorganismos el 5%. Defina rizósfera y argumente su importancia. Efecto rizófilo. La rizósfera provee un complejo y dinámico microambiente donde las bacterias y hongos en asociación de las raíces forman comunidades únicas que tienen considerables potencial para la desoxidación de compuestos orgánicos nocivos. El efecto rizosférico se debe a las condiciones edáficas creadas por las raíces, favorecen la disponibilidad de alimentos para las bacterias, el sudado, descamaciones, etc. y condiciones ambientales más adecuadas como protección, retención de agua. Entonces dice que acá dice que qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano y por qué. Desde el punto de vista microbiano, la más activa en raíces, bacterias y hongos. Dice la mayor parte de la actividad microbiana en el suelo se produce en las capas superficiales ricas en materia orgánica, en el interior y alrededor de la rizósfera, ya que existen relaciones entre las plantas y cantidad microbiana. ¿Qué son las CBS y cuál
es su importancia fundamental. Entonces, desde las costras biológicas del suelo CBS, en la esterilización del suelo en los ecosistemas desérticos, la estabilización es fundamental debido a la baja velocidad de formación del suelo desértico, menos de 1 centímetro cada 1000 años. Aquí las cianobacterias filamentosas y los hongos proporcionan cohesión al suelo, que también es esterilizado en su parte superior y por los líquenes y los musgos cuando están presentes. Las CBS son determinantes en la infiltración del agua e incluyen en los ciclos hidrológicos locales en la disponibilidad de agua para la vegetación. La otra pregunta es, ¿qué factores rigen el grado en el tipo de actividad microbiana en el suelo? Los factores más importantes que influyen en la actividad microbiana en el suelo es la disponibilidad de agua y de nutrientes. También es importante la temperatura, humedad, cambio climático, pH que varía. Seguimos con la porque es posible la especialización alopática en el subsuelo profundo. Bueno, debido a la escasez de nutrientes, las difíciles condiciones para el desarrollo de la vida que presentan en el suelo, los organismos que habitan allí no se pueden reducir regularmente, lo que conlleva a la especiación del linaje por la capacidad de adaptación que tienen, pues las masas permanecen por muchísimo tiempo. Porque la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental de la sostenibilidad del sistema. Los microorganismos en el suelo nos ayudan a mejorar la calidad metabólica y enzímica presente desde la tierra, dándoles nutrición, desarrollo y producción en la planta, ya que los organismos nos ayudan a la degradación de la materia orgánica hacia un ciclo completo de los nutrientes, facilitando la interacción con raíces, plantas y los demás microorganismos. Nombre 5 grupos microbianos y su función. Los 5 grupos microbianos pueden ser bacterias, esporas, hongos, protistas y arqueas. La función de las bacterias son para el reciclaje de los alimentos, paso importante de los ciclos bioquímicos que dependen de ellas. Las arqueas, el papel importante para el ciclo de carbono como el ciclo del nitrógeno. Las esporas es un elemento importante en el ciclo biológico de las plantas, hongos, algas y protozoos. Los hongos se han empleado para la producción industrialmente de antibióticos, enzimas, algunos son biocontrol de plagas, y las protistas sirven para quistes, etapas de reposo que sirven para reservar las especies cuando las condiciones ambientales son desfavorables. ¿Por cuáles factores es gobernada la variedad de biomasas microbianas?
Bueno, entonces la cantidad presente está determinada principalmente por el contenido de carbonos del suelo, por lo tanto el tamaño de la biomasa microbiana está variable, dependerá principalmente del contenido de materia orgánica lábil, de otros factores ambientales como temperatura, humedad y manejo del suelo. Nombra 3 factores claves que controlen las dinámicas microbiánica del suelo. La actividad microbiana se desarrolla en función de factores intrínsecos y extrínsecos al sistema suelo, por lo cual contribuye un indicador de la dinámica del suelo y la salud del recurso, pues su buena actividad microbiana puede ser el reflejo de óptimas condiciones físicas y químicas que permiten el desarrollo de procesos metabólicos de bacterias con hongos, algas, antimicéticos y de su acción sobre los sustratos orgánicos. Además, es esencial para mantener la calidad de los suelos, y los sistemas agroforestales surgen como la alternativa para el manejo agroecológico y sostenible del suelo. Aquí vamos, pues digamos, el reservorio de nutrientes. Debido a la falta de patrón de variación, consiste a la eficiencia en la reabsorción en nutrientes y la fertilidad del hábitat o las diferentes formas de vida. Varios estudios han sugerido que la cantidad debe ser residual de los nutrientes debe ser una medida más para conservar la producción de nutrientes. Entonces aquí pues ya pasamos a ver, digamos, cómo se maneja en este esquema, porque el tamaño de la masa microbiana puede prever un estimado de la productividad en un ecosistema restaurado. La masa microbiana se ha descrito como un impulso ecológico clave. La diversidad microbiana del suelo juega un papel clave en los servicios de los ecosistemas. Cabe en la rehabilitación de las tierras degradadas. Lo que se puede concluir de las prácticas de restauración son: la rehabilitación forestal es restablecer la capacidad forestal degradada para suministrar el servicio forestal. La restauración y rehabilitación de bosques pueden llevarse a cabo en tierras agrícolas improductivas o abandonadas, en pastizales deforestados, zonas con matorrales o malezas en zonas rasas, y en bosques de diversidad efectiva y degradados. Con frecuencia en ecosistemas que requieren restauración se han degradado, dañado, transformado, que se han destruido totalmente, esto como resultado del hombre, ya que sea directo o indirecto. Y aquí ya las referencias bibliográficas. Muchas gracias.